La sangre del fiscal aún mancha el asfalto del Boulevard Hidalgo cuando una nueva explosión sacude Reynosa. Esta vez no es una granada, sino el estallido de la verdad que rompe el silencio cómplice. Fuentes de inteligencia militar confirman que los archivos del celular del sicario han destapado una red de complicidades tan vasta que abarca desde simples policías municipales hasta altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Los mensajes descifrados revelan conversaciones crudas donde se negociaba la vida del fiscal por cifras escalofriantes: 15 millones de pesos por su cabeza, pagaderos en 3 partes. La primera transferencia se realizó el mismo día que el fiscal descubrió los ductos clandestinos que alimentaban a 27 gasolineras en Tamaulipas, Nuevo León y Texas. En un movimiento audaz, Harfuch ha desplegado unidades especiales de la Marina en puntos estratégicos, mientras drones militares sobrevuelan sin descanso los corredores del Huachicol. Anoche, en un operativo relámpago, interceptaron un convoy de 8 pipas modificadas que intentaban cruzar a Texas cargadas con 240,000 litros de combustible adulterado. Los conductores, menores de edad armados hasta los dientes, confesaron bajo interrogatorio que trabajaban para los señores de las gasolineras y que cada viaje les pagaban 5,000 pesos dólares en efectivo. Pero lo más estremecedor vino después. Al revisar los vehículos, los peritos encontraron compartimentos ocultos con listas de nombres, direcciones y horarios de 14 agentes federales activos, incluyendo fotos de sus hijos saliendo de la escuela. Mientras tanto, en Ciudad de México, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha sido citado de urgencia para explicar irregularidades en los permisos de 9 estaciones de servicio vinculadas al cártel. Los registros muestran que estas gasolineras fantasma reportaban ventas imposibles, hasta 10 veces superiores a su capacidad real, mientras pagaban sobornos sistemáticos a inspectores. El fiscal Vázquez Reina lo había denunciado en un informe reservado que nunca llegó a las manos de sus superiores. Cada litro que venden lava dinero de la droga y financia armas que matan a nuestros hijos. Sus palabras, escritas con puño firme semanas antes de morir, ahora resuenan en los pasillos del poder. La tensión alcanza niveles críticos cuando, en una rueda de prensa improvisada, el gobernador de Tamaulipas anuncia la detención de 3 funcionarios de la Procuraduría Estatal por filtrar información. Entre los arrestados está el jefe de la unidad antihuachicol, quien durante años recibió pagos mensuales por alertar al cártel sobre operativos. Las cámaras capturan el momento exacto en que le quitan la placa y el arma. Sus manos tiemblan, su rostro se descompone. Es la imagen perfecta de un sistema corrompido hasta la médula. En las calles, la población vive entre el miedo y la rabia. Doña Carmen, dueña de una tortillería a 2 cuadras del lugar del asesinato, cuenta entre lágrimas cómo el fiscal solía comprar tortillas los viernes por la tarde. Era un hombre sencillo, que miraba a los ojos. Le gustaba el café con canela. Mientras habla, un convoy militar pasa rugiendo hacia la zona industrial, donde inteligencia señala que se encuentra el principal centro de distribución del huachicol fiscal. Los soldados llevan chalecos antibalas con una nueva leyenda pintada a mano, por Ernesto. El crimen organizado contraataca con saña. Anoche asesinaron a 2 periodistas locales que investigaban los vínculos entre el huachicol y las campañas políticas. Sus cuerpos aparecieron colgados de un puente con un mensaje escrito en su pecho, para que aprendan. Pero el gesto más desesperado ocurrió al amanecer, cuando un comando intentó asaltar las instalaciones de la fiscalía para destruir las pruebas. Los guardias repelieron el ataque, pero no pudieron evitar que los atacantes gritaran un nombre antes de huir: El Jaibo manda. Justo cuando todo parece perdido, surge un rayo de esperanza. El informante clave del fiscal, un excontador del cártel conocido como el Números, ha emergido de las sombras con una memoria USB que contiene registros contables detallados. Los documentos, que están siendo autenticados por expertos, podrían ser la pieza final para conectar a los capós con sus socios de traje y corbata. Mientras los analistas trabajan contrarreloj, Harfuch envía un mensaje claro al país: no nos van a intimidar. Por cada cobarde que dispara, habrá 10 fiscales dispuestos a seguir adelante. En la casa del fiscal asesinado, su viuda recibe una visita inesperada. Un sobre anónimo contiene fotos recientes de los hijos del sicario capturado, con una nota que dice ojo por ojo. Ella, con una dignidad que parte el alma, lo quema frente a los periodistas. Mi Ernesto no creía en la venganza, dice mientras las llamas consumen las imágenes.
Su gesto, captado por las cámaras, se vuelve viral en minutos. Mientras tanto, en los sótanos del cuartel militar donde interrogan al sicario, los investigadores hacen un descubrimiento escalofriante. Tatuado en su espalda, casi oculto, lleva el logotipo de una empresa petrolera internacional. Es el mismo símbolo que aparece en los documentos incautados al capo financiero del cártel. La conexión es innegable. El huachicol fiscal no es un crimen local, sino parte de una red global que amenaza la seguridad energética de toda la región. El sol se pone sobre Reynosa mientras los helicópteros militares surcan el cielo. En las colonias populares, donde el cártel recluta a sus sicarios, comienzan a aparecer pintas anónimas. Ernesto vive. Es un grito silencioso de resistencia, un recordatorio de que la batalla no está perdida. Mientras el país contenga la respiración, los fiscales que heredaron los archivos del mártir trabajan sin descanso. Saben que el tiempo apremia, que cada minuto cuenta. Porque en Tamaulipas, la justicia huele a gasolina y pólvora, y esta vez, no se detendrá hasta llegar hasta la última consecuencia. La sangre del delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina aún estaba fresca sobre el asfalto de Reynosa cuando el Cártel del Golfo lanzó su segundo movimiento. Mientras las autoridades recogían los casquillos y los restos carbonizados de su vehículo oficial, un mensaje cifrado circulaba por las redes oscuras. Primero el fiscal, luego los testigos, después los jueces. No era una amenaza vacía. A 72 horas del asesinato, 3 agentes de la fiscalía asignados al caso recibieron sobres con una bala y una foto suya marcada con una cruz roja. Pero lo que los narcos no sabían era que habían despertado a una bestia dormida. Omar García Harfuch no solo estaba reconstruyendo el crimen, había descifrado el lenguaje oculto en cada detalle del ataque y descubierto que este era solo el primer capítulo de una ofensiva mayor contra el corazón energético de México. Las pesquisas llevaron a los federales a una casa segura en las afueras de Ciudad Victoria, donde encontraron un arsenal que heló la sangre hasta los agentes más experimentados, 12 lanzagranadas RPG-7, 3 fusiles Barrett .50 calibre, capaces de penetrar blindaje, y 5 chalecos antibalas con el logotipo de Pemex. Pero el verdadero hallazgo estaba escondido bajo el piso de cemento, un maletín con planos detallados de la refinería de Madero, horarios de guardias, y un diagrama de la Red Nacional de Ductos con puntos críticos marcados en rojo. No se trataba de simple sabotaje. Era un plan de guerra para estrangular la infraestructura petrolera del país. Y según las anotaciones en clave, la operación bautizada como Tempestad Roja debía ejecutarse durante las próximas lluvias torrenciales, cuando los sistemas de vigilancia estarían debilitados. Mientras tanto, en las profundidades del sistema financiero, los rastreadores de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron un patrón alarmante. En los últimos 30 días, 17 empresas fantasma habían comprado 300 millones de pesos en futuros de petróleo, todas vinculadas a testaferros de los metros. Era una apuesta segura. Si el cártel lograba desestabilizar la producción, los precios se dispararían y ellos ganarían el doble, por el combustible robado y por la especulación bursátil. Pero el movimiento más audaz vino de las sombras. Un informe clasificado de la CIA alertó que 3 exingenieros de Pemex, ahora contratados por una empresa fantasma en Texas, habían estado comprando software de control industrial idéntico al usado en las plantas mexicanas. La conexión era innegable. Esto iba más allá del huachicol. Era un ataque coordinado a la soberanía energética. Harfuch tomó una decisión sin precedentes. Activó el protocolo Nezahualcóyotl, una medida extrema que permitía intervenir comunicaciones sin orden judicial en un radio de 200 kilómetros alrededor de instalaciones estratégicas. Fue así como interceptaron una videollamada entre el líder de los metros, conocido como el Doctor, y un hombre con acento español que aparecía fuera de cámara. La conversación era escalofriante. Hablaban de activar la fase 2 y mencionaban los tanques del norte. 2 horas después, un dron sobrevoló los depósitos de almacenamiento en Altamira y descubrió algo que dejó sin aliento a los analistas. 3 pipas con el logotipo de una empresa legal estaban siendo cargadas con un líquido espeso y oscuro que no correspondía a combustibles convencionales. Las muestras revelaron después que era una mezcla de gasolina con nanotecnología corrosiva, diseñada para dañar irreversiblemente los ductos desde dentro. El reloj seguía corriendo cuando el equipo de Harfuch hizo su jugada maestra. Usando inteligencia artificial, cruzaron los datos del celular del sicario con los movimientos del fiscal adjunto corrupto,
y descubrieron un punto ciego en el patrón. Cada jueves a medianoche, ambos recibían una llamada desde un número satelital que pingueaba cerca del puente internacional Reynosa Hidalgo. Era el eslabón perdido. Un operativo encubierto reveló que bajo una fachada de taller mecánico, operaba un centro de comando con equipos de telecomunicaciones de grado militar. Allí encontraron la pistola humeante, un servidor con registros detallados de cada paso del delegado Vázquez en sus últimos 30 días de vida, incluyendo fotos de sus reuniones secretas con informantes cuyos rostros ahora estaban en manos del cártel. La madrugada del 12 de agosto, fuerzas especiales asaltaron simultáneamente 42 propiedades en 6 estados. En Monterrey, capturaron al ingeniero que diseñaba la mezcla corrosiva. En Veracruz, desarticularon un laboratorio que falsificaba sellos de Pemex. Pero el golpe más fuerte vino en Laredo, Texas, donde la DEA arrestó a un empresario español que fungía como enlace con inversionistas internacionales del cártel. En su computadora, encontraron contratos por 1.200 millones de pesos de dólares para comprar refinerías en bancarrota en Sudamérica, todas con capacidad para procesar combustible robado. El negocio era global. Sin embargo, entre los escombros de la operación, quedó una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente Código 7? Las últimas pistas apuntaban a un edificio gubernamental en CDMX, pero el rastro se enfrió cuando alguien con alto nivel de acceso borró 14 horas de registros de las cámaras de seguridad. Harfuch lo sabía. Este juego del gato y el ratón estaba lejos de terminar. Mientras escribía su informe final, una alerta irrumpió en su pantalla. Un sensor de vibración había detectado actividad anómala en un ducto secundario cerca de Tuxpan. Era la misma zona donde, según los documentos incautados, los metros planeaban su demostración de fuerza. Sin perder un segundo, ordenó el despliegue de un equipo táctico con una orden clara. Esta vez, no dejemos que escriban el final de la historia. El sol comenzaba a salir sobre el Golfo de México cuando los primeros disparos resonaron en la maleza. No eran balas comunes, sino rondas perforantes capaces de atravesar el acero de los tanques de almacenamiento. Del otro lado, los soldados vieron algo que confirmaba sus peores temores. Hombres con uniformes falsos de Pemex instalando dispositivos en las válvulas principales. La batalla por el alma energética de México había comenzado. Y esta vez, el país entero estaría mirando. La ejecución del fiscal Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina no fue un crimen, fue una declaración de guerra escrita con pólvora y sangre sobre el asfalto ardiente de Reynosa. Cuando las balas atravesaron su cuerpo aquel 4 de agosto, cuando las llamas consumieron su vehículo oficial frente a decenas de testigos paralizados por el terror, el cártel no solo estaba matando a un hombre, estaba crucificando simbólicamente al Estado mexicano en el bulevar más transitado de la ciudad. Pero lo que los narcos no calcularon fue que su espectáculo de violencia iba a desencadenar la cacería más implacable de la última década, una operación que destaparía no solo las cloacas del huachicol fiscal, sino la podredumbre institucional que permitió a los metros infiltrarse hasta el corazón del poder. Esta es la historia completa de cómo un celular roto, un fiscal corrupto y una libreta carbonizada llevaron a Harfuch hasta el centro de una conspiración que amenaza con hacer estallar la frágil paz de México. El primer dato que hizo saltar las alarmas en el centro de mando no fue el modus operandi del ataque, sino su precisión quirúrgica. Los sicarios conocían cada movimiento del delegado, la ruta exacta que tomaría después de su reunión, el modelo de su vehículo blindado, incluyendo sus puntos débiles, incluso el hecho de que ese día viajaba sin escolta adicional. Cuando los analistas de la FGR superpusieron los datos del GPS oficial con los mensajes encontrados en el celular del sicario Jared Roberto H., descubrieron un patrón aterrador. Alguien había estado enviando actualizaciones en tiempo real desde dentro de la fiscalía. No era un informante cualquiera. Usaba códigos reservados, conocía protocolos internos y tenía acceso al sistema de seguimiento vehicular. Solo había una explicación: el enemigo estaba dentro. Mientras los titulares hablaban de un ataque más del narco, el equipo de Harfuch seguía un rastro más siniestro. En la carpeta estaciones del teléfono incautado, encontraron no solo nombres de gasolineras fantasma, sino facturas electrónicas con sellos oficiales de aduanas, permisos de transporte falsificados con firmas de funcionarios reales, y lo más grave, un registro detallado de pagos mensuales a 14 jueces federales. Los montos variaban entre 50,000 pesos y 200,000 pesos,
siempre depositados en cuentas de testaferros en Uruguay y Panamá. Pero había un pago que destacaba, 2 millones de pesos mensuales a una cuenta etiquetada como Código 7, con la leyenda Coordinación Superior. El dinero venía de una empresa fantasma registrada en Delaware, pero el beneficiario final se escondía tras 7 capas de sociedades anónimas. La pista definitiva llegó de donde menos lo esperaban. Entre los restos carbonizados de la libreta del fiscal asesinado, los peritos lograron rescatar un fragmento de hoja donde se leían 2 coordenadas GPS y las iniciales JMR. Cuando las ingresaron al sistema, el resultado dejó sin aliento a los investigadores. Señalaban un rancho en las afueras de San Fernando, propiedad de José Manuel Rosales, el subsecretario de Energía durante la administración anterior. El mismo que había aprobado en tiempo récord los permisos de 27 gasolineras ahora vinculadas al huachicol. El mismo que, según los registros migratorios, había viajado 6 veces a Houston en los últimos 3 meses para reunirse con ejecutivos de una supuesta empresa de logística petrolera. El operativo para capturar a Rosales fue tan discreto como letal. Agentes encubiertos lo siguieron durante días, descubriendo que mantenía reuniones clandestinas en un club de golf exclusivo con 3 personajes clave, un general retirado, el presidente de una cadena de gasolineras, y un abogado especializado en lavado de dinero. Cuando finalmente allanaron su mansión en Lomas de Chapultepec, encontraron algo que cambiaba completamente la dimensión del caso, un servidor oculto tras un falso muro, con archivos que detallaban una red de corrupción que llegaba hasta las altas esferas del poder. Había grabaciones de llamadas con senadores, transferencias a campañas políticas, y documentos que probaban cómo se desviaban recursos del programa de rehabilitación de refinerías para financiar pipas fantasma. Pero el hallazgo más valioso fue una lista encriptada con los alias de 12 activos estratégicos dentro del gobierno federal. Solo se habían descifrado 3 cuando Rosales, en un último acto de desesperación, intentó suicidarse con una cápsula de cianuro que llevaba escondida en un reloj. Sobrevivió, pero quedó en estado vegetativo. El secreto de esos nombres se fue con él. Mientras tanto, en Tamaulipas, la guerra silenciosa escalaba. 3 días después de la captura de Jared Roberto, un comando armado atacó las instalaciones de la Fiscalía Estatal en Ciudad Victoria con lanzagranadas. No hubo muertos, pero un incendio consumió los expedientes del caso de huachicol. Esa misma noche, el alcalde de Reynosa recibió un paquete con las orejas cortadas de su chofer personal y una nota: la siguiente entrega será con tu firma. El mensaje era claro: alguien estaba limpiando pistas. La respuesta de Harfuch fue inmediata y brutal. Autorizó el despliegue de 5,000 elementos de fuerzas especiales en puntos neurálgicos de Tamaulipas, pero con una orden inusual: no buscar enfrentamientos, sino rastrear el flujo de combustible. Usando tecnología de espectrometría desarrollada por el MIT, comenzaron a escanear pipas en carreteras secundarias, identificando marcas químicas únicas en el huachicol fiscal. El sistema era infalible. En 72 horas, habían rastreado el combustible hasta 3 plantas de mezcla clandestinas, todas operando dentro de parques industriales legales. Pero lo más impactante estaba por venir. Una de esas plantas compartía muro con una subestación eléctrica propiedad del gobierno estatal. El cártel no se escondía, operaba a plena vista, protegido por la infraestructura pública. El silencio en el cuarto de interrogatorios era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Jared Roberto H., el sicario capturado, jugueteaba con una taza de café frío mientras sus ojos vidriosos reflejaban las imágenes que le mostraban los agentes, fotos de su celular, transcripciones de sus mensajes, imágenes satelitales de sus movimientos. De pronto, cuando apareció la foto de una niña de unos 8 años en un uniforme escolar, sus manos comenzaron a temblar. «No la involucren, ella no sabe nada», murmuró. En ese instante, la máscara del duro sicario se quebró como el vidrio de un parabrisas al recibir un balazo. Lo que siguió fue un torrente de confesiones que harían palidecer hasta al más experimentado agente del MP. La niña resultó ser su hija, estudiante en un colegio privado de McAllen, Texas, pagado con dinero del huachicol. Pero el verdadero shock vino cuando describió la cadena de mando. No reportaba directamente a los metros, sino a una estructura paralela que él llamaba los invisibles. Eran abogados, contadores, ingenieros petroleros y hasta 12 directores de área de Pemex que operaban desde oficinas lujosas en Polanco y San Pedro Garza García.
Su trabajo no era matar, sino corromper. Y su arma preferida no eran los rifles, sino los expedientes judiciales y los contratos amañados. Mientras Jared hablaba, un equipo de élite allanaba simultáneamente 17 propiedades en 3 países. En una suite del Waldorf Astoria en Nueva York, detuvieron a un banquero de inversiones vinculado a las transferencias internacionales. En un yate en Cabo San Lucas, capturaron al exdirector de Pemex que había autorizado las modificaciones en los ductos. Pero el premio gordo estaba en un penthouse de Miami. Eduardo el Profe Rivas, cerebro financiero de la operación, estaba imprimiendo documentos para huir a Rusia cuando los agentes irrumpieron. En su computadora encontraron el Santo Grial, una base de datos con 1.487 pagos a funcionarios, incluyendo fechas, montos y hasta grabaciones de las negociaciones. Pero la verdadera bomba mediática estalló 72 horas después, cuando un convoy blindado trasladaba a Jared para una reconstrucción de hechos. Una camioneta sin placas embistió la caravana en la autopista Monterrey-Saltillo. No fue un intento de rescate, era un operativo de silenciamiento. Los atacantes usaron rifles Barrett .50 calibre que atravesaron el blindaje como mantequilla. Jared murió al instante, junto con 3 agentes. El mensaje era claro: nadie rompe el silencio. Mientras el país se estremecía con las imágenes del ataque, en un búnker subterráneo de la FGR, Arfuch analizaba el último hallazgo. Los mensajes encriptados en el servidor de Rosales contenían referencias a Operación Fénix, pero no como sabotaje, sino como un plan para controlar el 40% del mercado de combustibles en México mediante estaciones de servicio legales que mezclaban huachicol fiscal. La estrategia era diabólica: saturar el mercado con gasolina adulterada hasta colapsar a Pemex financieramente, luego comprar sus activos en quiebra a través de testaferros. El costo humano: más de 5.000 muertes anuales por contaminación de motores y explosiones por combustible defectuoso. La investigación dio un giro inesperado cuando rastrearon los fondos iniciales de la operación. 300 millones de pesos de dólares que entraron por transferencia SWIFT desde bancos de Chipre, pasando por paraísos fiscales, hasta terminar en cuentas de políticos en campaña. El círculo se cerraba. El dinero del huachicol financiaba campañas, los políticos electos nombraban funcionarios clave, y estos facilitaban el negocio. Una máquina perfecta de corrupción. En un movimiento sin precedentes, Arfuch desplegó 142 equipos tácticos para arrestar simultáneamente a 89 funcionarios corruptos en 14 estados. Entre los detenidos, 2 exgobernadores, un magistrado federal y el subsecretario de Hidrocarburos. Pero el verdadero golpe fue contra las finanzas. La UIF congeló 12.000 millones de pesos en cuentas vinculadas a la red, mientras la Interpol emitía órdenes rojas contra 23 fugados en el extranjero. La venganza del cártel no se hizo esperar. En las siguientes 48 horas, atacaron 11 instalaciones de Pemex con drones cargados de explosivos, incendiaron 3 subestaciones eléctricas y asesinaron a 2 fiscales estatales. Pero el Estado contraatacó con precisión quirúrgica. Drones cazadores localizaron y eliminaron a 14 operadores financieros, mientras cibercomandos borraron 800 millones de pesos de dólares de cuentas digitales del cártel en criptomonedas. Hoy, mientras el sol se pone sobre la refinería de Cadereyta, los tanques de almacenamiento brillan bajo fuertes medidas de seguridad. Pero la batalla real ya no es en las calles. Es en los tribunales donde se libra el juicio del siglo contra 147 implicados, en los laboratorios donde peritos analizan montañas de evidencia digital, y en las urnas donde pronto el pueblo mexicano decidirá si esta purga marca el inicio de una nueva era o solo un respiro temporal en la guerra eterna contra la impunidad. Lo único cierto es que el sacrificio del delegado Vázquez Reina encendió una chispa que nadie podrá apagar. Como dijo Arfuch en su último informe, no les estamos disputando las plazas, les estamos arrebatando su poder real, el control sobre nuestras instituciones. Y esta vez, parece que el Estado va en serio.